Si buscas mejorar tus finanzas personales, dame 20 minutos y te contaré todo lo que necesitas saber para que tengas una base según termines este vídeo. En concreto, te voy a contar qué elementos influyen en tus finanzas, cómo puedes realizar un plan a corto y medio plazo y te daré una serie de trucos a lo largo del vídeo para que puedas empezar a implementarlos según lo veas. Empezando con el contenido, te comparto a continuación una guía de finanzas personales que tengo publicada y que voy a utilizar como base añadiendo comentarios que te van a aportar valor adicional. Recomiendo leer esta guía según termines de ver este vídeo. El primer elemento que os encontráis en la guía es una reflexión inicial que siempre me gusta hacer y que quiero también hacer en este vídeo. Y es que aprender sobre finanzas personales puede ser uno de los elementos más influyentes en la vida de una persona. Además, es algo que no requiere demasiado tiempo, tiene efectos permanentes y puede suponer una gran diferencia para dos personas con un salario idéntico simplemente por gestionar las cosas de mejor manera. Además, incluyo otras 4 reflexiones. Lo primero que quiero comentar es que todo el mundo puede mejorar su situación financiera. Mucha gente tiende a no preocuparse por este tema por el hecho de no contar con mucho dinero y suele dejarlo estar y pensar que solo cuando tenga X cantidad de dinero o cuando gane un sueldo importante deberé preocuparme por la gestión correcta del dinero. Esto no es así. En realidad, todo el mundo debería preocuparse y en salarios bajos o intermedios, la mejor gestión de las finanzas puede llevarte a dar un gran salto en economía, con lo que es tan o más importante que en salarios altos o en patrimonios elevados. El segundo tema que comento aquí es el tema del aprendizaje. Hay mucha gente que se limita de entrada pensando que esto es un tema complicado y esto realmente no es así. Todo el mundo puede realmente aprender sobre ello y además no requiere una gran inversión de tiempo. Con 10 o 20 horas, que así puestas en conjunto puede parecer mucho, pero si dedicamos 20 minutos o media hora al día, en un mes lo tenemos de sobra, podemos dar un salto muy grande. Y ese salto además tiene efectos permanentes, es decir, que lo que aprendas hoy o si dedicas este próximo mes te servirá dentro de un año, dentro de 5 años y dentro de 10 años, con lo que animo a todo el mundo a aprender. El tercer punto es que el dinero no es ni bueno ni malo, es simplemente el medio de intercambio de nuestra sociedad y podemos intercambiarlo por tiempo. La mayoría de gente trabaja por dinero, con lo que contar con más dinero lo que nos hace es, a priori, poder disponer de más tiempo. Y no hay que verlos como algo malo el hecho de querer contar con más dinero o el hecho de querer gestionar mejor ese dinero. Por último, sí que me gusta comentar una advertencia importante. No hay ninguna fórmula rápida de hacerse rico o de ganar mucho dinero en poco tiempo. Cualquiera que te prometa que vas a hacerte rico en poco tiempo o vas a ganar miles de euros al mes haciendo un cursillo o algo rápido, eso no va a ser así. Sin embargo, sí que puedes implementar cosas en distintos aspectos que iremos tocando a lo largo de la guía que te haga generar unos 20 euros de un lado, otros 20 euros de otro, e ir mejorando y a largo plazo ir haciendo efecto bola de nieve, sí que conseguir una mejora sustancial. Esto es para mí lo clave. Los pilares de las finanzas personales son bastante básicos, son 5: ingresos, gastos, deudas, ahorro e inversión. Y ahora tocaré en cada uno de esos pilares qué cosas se pueden hacer para mejorar, porque mucha gente es consciente de la existencia de estos pilares y piensa que si no mejora, por ejemplo, en el nivel de ingresos, no pueden mejorar sus finanzas, y esto no es así. En cada apartado hay puntos de mejora y hay cosas que podemos ir haciendo para mejorar. Antes de entrar a definir estos 5 conceptos, podemos definir las propias finanzas personales como la gestión del dinero de una persona o, si queremos extenderlo, de una familia. Y ahora sí, entrando ya a los conceptos, el primer concepto son los ingresos. Los ingresos es la entrada de dinero a la economía familiar. En este sentido, podemos ver que he agrupado 4 tipos de ingresos existentes, que son los de actividad profesional, que es el más común para la mayoría de personas, el salario, ya sea para un trabajador de cuenta
ajena o por cuenta propia, si se es autónomo. Luego tenemos ingresos por explotación de activos. Aquí pongo ejemplos de cosas como alquileres, dividendos, propiedad intelectual, negocios, productos de ahorro. El tercero de ellos sería otros ingresos activos que no sean los del propio salario, que podrían ser cosas como dar clase, hacer un proyecto, probar un producto. Y finalmente están otros ingresos inesperados, como pueden ser los de herencias y loterías. Finalmente, para cerrar el bloque de ingresos, podemos distinguir entre ingresos activos e ingresos pasivos. Activos serían los ingresos que requieren poner tiempo a cambio, y pasivos serían los ingresos que no requieren poner tiempo a cambio para conseguirlos. Sí que es verdad que mucha gente habla de los ingresos pasivos como algo muy bueno, y lo es, pero conseguir esa fuente de ingresos pasivos suele conllevar una preparación previa, es decir, que aunque no se ponga el tiempo de manera recurrente para obtener esos ingresos, como podría ser en el trabajo, donde cada mes hay que trabajar X horas, sí que conlleva un trabajo previo. Por ejemplo, si se compra una casa para alquilar, normalmente cuando ya esté alquilada será un ingreso que puede ser más o menos pasivo, pero hasta que se ha puesto en alquiler ha requerido un trabajo previo. Otro ejemplo, si se escribe un libro y se publica y se vende libros de manera regular, esa venta de libros no lleva trabajo asociado, pero el escribir el libro ha llevado un trabajo asociado previo. El siguiente aspecto a revisar es el de los gastos. Por gastos me refiero a toda salida de dinero de la economía personal o familiar. Y aquí a mí siempre me gusta hacer dos distinciones. En primer lugar, si se trata de un gasto imprescindible o no, y este criterio de imprescindible puede variar en función de la persona, y tampoco quiero extenderme mucho sobre ello, pero en sentido estricto sería gasto de supervivencia, es decir, comida, higiene, un techo donde dormir, etc. Y en sentido menos estricto podría ser lo que para mí es imprescindible y para otra persona no, como podría ser el gimnasio, donde para una persona puede ser su vía realmente para hacer deporte, pero hay otras alternativas, con lo que personalmente no lo incluiría en imprescindible. El siguiente aspecto importante a revisar es el tema de si es un gasto fijo o es un gasto variable. El punto clave para distinguir un gasto fijo de un gasto que no lo es la periodicidad en el tiempo. Es decir, si se repite de manera frecuente, aunque sea de manera anual. Por ejemplo, el seguro de una casa se suele pagar una vez al año, pero sigue siendo un gasto fijo. Eso sí, que sea un gasto fijo no hay que confundirlo con que la cantidad sea fija. El gasto puede ir cambiando. Por ejemplo, la luz es un gasto fijo, pero su cuantía va a depender del consumo que se haga. El siguiente punto clave son las deudas. Las deudas son obligaciones monetarias contraídas con una contraparte, ya sea un particular o una entidad bancaria. Aquí lo importante es saber que toda deuda tiene tres conceptos clave. El primer punto es el capital prestado, el segundo el plazo y el tercero los intereses que se pagan. El capital prestado no es más que la cantidad de dinero que te prestan. El plazo es a qué tiempo se presta ese dinero. Puede ser a corto plazo, 6 meses, un año o a un plazo más largo, como puede ser incluso una vivienda que pueden darte una hipoteca a 30 años. El tercer elemento y el más importante es el del tipo de interés. El tipo de interés es la cantidad de dinero que se paga anualmente por tener esa deuda. Aquí normalmente existen dos conceptos clave, el TIN y la TAE. TIN es tipo de interés nominal y TAE tasa anual equivalente. Lo más importante, y siempre cuando reviséis los intereses tanto de una deuda como en ahorro e inversión, es la TAE equivalente, porque la TAE tiene en cuenta todas las comisiones asociadas que cobra el banco por dicha deuda, incluyendo otros posibles gastos, etc. A veces hay un TIN que puede parecer muy inferior, pero cuando se suman el resto de gastos con la TAE se ve que es mayor. Por tanto, cuando queremos comparar deudas, fijaros siempre en la TAE. Y aquí vamos a explicar este concepto de TAE de forma muy sencilla. Si una deuda tiene una TAE de un 10%, significa que cada año hay que pagar un 10% adicional en concepto de intereses. Es decir, que si alguien me presta 100 euros a un tipo de interés, a una TAE del 10%, significa que de esos 100 euros, cada año hay 10 euros que se pagan en concepto de intereses, aparte de lo que se vaya pagando
para devolver el préstamo. El último elemento que quiero comentar de manera introductoria es la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Aquí no hay una definición exacta de qué se podría catalogar como deuda buena y deuda mala, sino que habría que ir caso por caso. De manera general, podemos definir la deuda buena como la deuda destinada a financiar activos y la deuda mala como la deuda destinada a financiar cualquier otra cosa. Sin embargo, no significa que toda deuda destinada a financiar activos sea buena, dependerá del tipo de interés y del tipo de activo. Como introducción es suficiente, luego comentaré más aspectos de la deuda importantes y enseñaré a cómo gestionar las distintas deudas y cómo priorizarlas. El siguiente apartado que quiero comentar es el ahorro. El ahorro no es más que la diferencia entre los ingresos y los gastos. Es decir, cogemos los ingresos, le quitamos los gastos y lo que queda, si es positivo, si gastamos menos de lo que ingresamos, es ahorro. De manera alternativa, también me gusta definirlo como la renuncia del consumo presente en favor del consumo futuro. Aquí comento en la guía simplemente que puede haber distintas razones para ahorrar que podríamos resumir en una mayor seguridad y en tener más capacidad en términos de tiempo, que luego podemos usar o no usar, pero nos dará esa posibilidad de elegir lo que queremos hacer. El siguiente aspecto que quiero comentar es la inversión. La inversión se hace necesario porque desgraciadamente el dinero ahorrado va perdiendo poder adquisitivo por el efecto de la inflación. Cada año cuesta más comprar los mismos bienes y por tanto, si simplemente mantenemos ese dinero ahorrado, cada año podremos comprar menos cosas. Entonces, como quinto elemento clave en las finanzas personales está la inversión. Luego comentaré distintas opciones, sin embargo, aquí sí que me gusta recalcar un mensaje. Existen muchas opciones de inversión y algunas de ellas no requieren una gran preparación para empezar a implementarlas. Sí que requieren tener una base de conocimiento, que luego comentaré sobre ello, pero no significa que requieran cientos de horas para poder hacerlo. Y según terminéis este vídeo, tendréis algunas pinceladas para poder empezar a mirar. Luego comentaré más sobre el tema de la inversión. Ahora pasamos a la siguiente sección, que es la de estructurar las finanzas a corto plazo. Como decía al principio, se trata de combinar estos 5 elementos que he presentado para poder sacarle el máximo partido a nuestro dinero. Lo primero que hay que hacer es poner en orden el corto plazo y luego ya veremos cómo debemos actuar a medio y largo plazo. El punto de partida más sencillo inicial es observar la situación actual. ¿Por esto a qué me refiero? Me refiero a cómo está organizado nuestro patrimonio, los ingresos que se cuentan, los gastos que se tienen, las deudas existentes, etc. Simplemente con esta primera observación, que parece una cosa muy básica y muy simple, se puede mejorar un montón y es lo que recomiendo hacer. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente podemos coger un Excel y por un lado apuntar todos los activos que tengamos, es decir, el inmobiliario, lo que podamos tener invertido, lo que podamos tener en los bancos, dinero efectivo que tengamos. Aquí podemos hacer una lista todo lo extensible que queramos. Podemos incluir incluso objetos de valor relativamente pequeños, como podría ser un portátil, pero aquí lo importante es hacerlo siempre bajo el principio de prudencia. Es decir, que si compramos un coche hace 5 años por 30.000 euros, no significa que ese coche valga hoy ese dinero. Aquí siempre lo más importante es ser lo más realistas posibles. Lo mismo cuando hagamos la revisión de los ingresos y gastos mensuales. Aquí hay una forma de hacerlo relativamente sencilla, que es coger la cuenta bancaria e ir catalogando los distintos gastos. Esto puede ser un poco tedioso, pero puede permitirnos descubrir que hay ciertos gastos que podemos ir quitando o que no son necesarios, y esto nos ayudaría a mejorar. Este primer apartado puede parecer algo sencillo, pero realmente nos da mucha información y nos sirve para establecer unas bases, que es observar en qué punto estamos. Una vez tengamos eso, el siguiente elemento para gestionar mejor el corto plazo es realizar un presupuesto y definir objetivos del día a día. Normalmente el presupuesto se debería hacer de manera anual. Se puede hacer todo lo detallado que se quiera, cuanto más detallado mejor, pero hay mucha gente que empieza a hacerlo muy detallado, bajando a los céntimos de cada gasto, y luego por el camino, al cabo de un día, 2 días, deja de hacerlo. Entonces es mejor hacer algo muy alto nivel que vamos a poder seguir haciéndole seguimiento, que hacer algo ultra detallado que a los pocos días vayamos a abandonar. Finalmente, el tercer aspecto que comento
es el de la implementación y la revisión periódica. Este es un proceso que va a ir mejorando con el paso del tiempo. Puede que cometamos ciertos fallos, no pasa nada. Simplemente vamos revisándolo y poco a poco iremos mejorando. El siguiente aspecto a tener en cuenta es el tema de las deudas. Si se ha hecho bien el ejercicio previo, deberíamos haber identificado todas las deudas que tenemos. Y ahora viene el siguiente apartado, que es ver cómo podemos atacar dichas deudas. Dependiendo del tipo de deuda, puede tener incluso sentido mantener las deudas actuales y mantenerlas en el tiempo lo máximo posible, pues la deuda es una forma de obtener dinero para poder aumentar nuestro patrimonio. El primer paso, anotamos todas las deudas y vemos la forma de priorizarlas. Aquí hay dos formas distintas. La más importante y según creo que se debería hacer es por tipo de interés, es decir, por cuantía que se debe porcentual, no por importe. Porque puede haber una deuda que la cuantía sea muy grande y tenga un interés relativamente bajo que se puede seguir manteniendo a largo plazo e incluso sea conveniente, pero luego puede haber una deuda pequeña de 1.000 euros, 2.000 euros con un tipo de interés muy elevado. Esta es la deuda que verdaderamente está haciendo daño a nuestras finanzas. Aquí lo que hay que hacer es, se listan todas las deudas que se tengan, se ordenan por tipo de interés y una vez ordenadas por tipo de interés, se ve cuáles se van a ir reduciendo y en qué medida. El siguiente paso importante en finanzas personales es constituir un fondo de emergencia, es decir, un dinero que se tiene apartado en una cuenta remunerada para el caso de que vengan mal dadas y se tenga que utilizar. El último punto que quiero comentar para estructurar las finanzas a corto plazo son algunos trucos que pueden servir. El primer truco que comento aquí es un truco de preahorro que consistiría en pagarse a uno mismo primero. Esto lo que quiere decir es que según llegue tu salario a la cuenta, lo apartes para evitar gastártelo a lo largo del mes. Este truco es muy útil para la gente a la que le cuesta ahorrar. Lo mueves a una cuenta separada y sabes que no lo puedes tocar, pero ya de primeras has cogido ese ahorro en vez de esperar. El segundo punto es buscar programas de fidelidad o promociones que ofrecen pequeños reembolsos en supermercados o tiendas donde compres habitualmente. Esto puede generarnos una pequeña cantidad de euros adicionales al mes. El tercer punto sería utilizar comparadores, porque muchas veces el mismo producto es más barato de adquirir en una tienda o en otra, o en un supermercado o en otro. Esto no significa que haya que medir cada céntimo que se gasta, pero si coges un buen hábito de ir comparando, es algo que te saldrá natural y que te supondrá ahorrar dinero cada mes. Finalmente, en temas de ahorro, puedes empezar a mover el dinero utilizando cuentas remuneradas o depósitos. Y específico sobre este tema, tengo un vídeo publicado en el canal que te dejaré en la descripción para que puedas consultarlo si te interesa. En este vídeo respondo preguntas habituales sobre la seguridad, qué tipo de depósito o qué tipo de cuenta utilizar y creo que puede resultar bastante útil. Estos serían los puntos clave para las finanzas personales a corto plazo. Cada elemento se puede desarrollar mucho más, con lo que si tienes alguna duda en concreta, no dudes en dejarme en comentarios y haré un vídeo específico al respecto en las próximas semanas. Pasando ya al medio y largo plazo, el dinero que dejemos en cuenta o que ahorremos, aunque lo tengamos puestos en cuentas remuneradas y depósitos, a largo plazo va a ir perdiendo poder adquisitivo, porque esas cuentas y depósitos no van a dar intereses suficientes. Por ello, hay que plantearse las necesidades de dinero futuras y ver qué se hace con ese dinero que se va ahorrando. Aquí toco los puntos clave antes de empezar a invertir. En primer lugar está la formación. Por formación me refiero a que no se debe invertir en algo que se desconozca y mucho menos en algo que te recomiende personal de tu entidad bancaria o un amigo o un familiar sin saber en lo que se invierte. No quiere decir que lo que te vayan a recomendar sea malo, pero simplemente porque te lo recomienden no es bueno invertir en ello, porque si no tienes el conocimiento, normalmente la inversión tiene vaivenes en los que puede haber grandes subidas o grandes bajadas y si no tienes el conocimiento para entender qué es lo que puede pasar, cuando venga un mal momento seguramente retires el dinero. El segundo punto es tener una buena base económica. Con esto no me refiero a tener mucho dinero, lo que me refiero es tener bien estructuradas tus finanzas. Como comentaba en el apartado anterior, es decir, tener claro qué ingresos se tienen, qué deudas se tienen, haberse quitado todas las deudas que tienen un interés elevado antes de empezar a invertir y saber qué dinero se puede destinar a inversión para el largo plazo. Esto es a lo que me refiero con tener una buena base.
El siguiente punto, el último punto, es tener un plan de inversión. ¿En qué y cómo vamos a invertir? Una vez tenemos claros estos 3 puntos, podemos pasar a la decisión de en qué invertir. Aquí podéis ver que comienzo la sección mencionando distintas posibilidades de inversión. Y aquí siempre digo lo mismo. Yo suelo proponer que la gente se empiece a interesar por la inversión indexada como punto de partida porque considero que es la forma de invertir más sencilla de entender para empezar y probablemente una de las más rentables a largo plazo. Seguramente la más rentable por tiempo dedicado. Pero siempre invito a todo el mundo a ver todas las otras opciones que existen porque dependiendo del perfil de cada persona puede haber una u otra que se adapte mejor a esa persona. De todos modos, esta forma de inversión que defiendo suele ser una buena base para la mayoría de patrimonios y puede usarse tanto si se cuenta con poco dinero o con mucho dinero. Además, aporta mucha diversificación a una cartera, esto es, que no se depende del rendimiento de un único activo, sino que hay muchas cosas en las que se invierte, con lo que el hecho de que una o dos vayan mal o varias no hacen que la cartera en su conjunto tenga por qué ir mal. Si se quiere profundizar en esta forma de inversión, dejo en la guía un link a la guía de inversión indexada que también tengo gratuita publicada en mi web y además también dejaré un vídeo explicativo de dicha guía. Pasando a los últimos aspectos a tener en cuenta a medio y largo plazo, al final de la guía hago mención a otros apartados que hay que tener en cuenta sin detallarlos, como el sistema de pensiones, cómo planear la jubilación, aquí entraría cómo podemos hacer una estrategia adecuada para ir retirando rentas de manera periódica en nuestra jubilación, cosas como la herencia que pueden afectar a nuestros más allegados, la fiscalidad y los impuestos que siempre hay que tenerlos en cuenta y otros temas que también habría que tener en cuenta en una planificación adecuada avanzada como distintos productos de ahorro, seguros, otras formas de inversión o incluso se podría plantear la independencia financiera. En el futuro haré algún vídeo sobre estos aspectos. Al final de la guía podéis encontrar materiales adicionales para complementar, tanto libros relacionados con finanzas personales, como mi propio libro Mejora tus finanzas personales, o libros de otros autores. En este punto, en función de vuestro nivel de conocimiento, os recomendaría leer 1 o 2 libros relacionados con el tema antes de pasar a profundizar sobre la inversión. También incluyo al final de la guía el link a la guía de inversión indexada totalmente gratuita y un link a mi libro sobre inversión indexada, que es una guía completa en sí mismo, no requiriendo ningún material adicional para entender esta forma de inversión y cómo montar una cartera de esta manera si lo desea. Y hasta aquí la guía de hoy. Me gustaría que me dejaras en comentarios sobre qué puntos te gustaría que profundizara más en próximos vídeos. Muchas gracias y un saludo.